Un tribunal de Nueva York ha decidido hacer públicos nuevos documentos sobre el siniestro caso Epstein. Recordado caso que tuvo en vilo a todo el mundo, en el que se descubrió que el magnate Jeffrey Epstein tenía una isla en la que presuntamente ocurrían tráfico sexual y fiestas clandestinas para la élite, y que hasta supo tener su momento en Netflix en manera de documental. Una jueza federal decidió publicar el jueves pasado más de 600 hojas de una declaración sobre un caso por difamación cerrado años atrás. Virginia Giuffre, una de las supuestas víctimas de Epstein, había demandado a Ghislaine Maxwell por difamación. Ghislaine Maxwell en estos momentos se encuentra presa por las acusaciones de varios delitos relacionados con el tráfico sexual y esperando el juicio que se llevará a cabo en julio del 2021. La jueza Loretta Prescott decidió la apertura de los documentos al público, aunque también hay declaraciones que aún se mantienen en privado. Por su parte, Maxwell y sus abogados habían intentado evitar que las declaraciones se hagan públicas, alegando que haciendo públicas dichas declaraciones podrían dificultar, sino que más bien imposibilitar encontrar un jurado imparcial para su próximo juicio. Claro, como si la gente ya no tuviera sus propias opiniones sobre estas aterradoras personas. La propia jueza declaró que si bien estaba preocupada, no estaba sorprendida de que la señorita Maxwell trate nuevamente de enturbiar las aguas mientras el reloj se acerca a la medianoche. Este caso es de lo más intrigantes debido a la cantidad de sucesos que siguen en constante aparición. Como es el caso de New Jersey, donde la jueza encargada era Esther Salas y que estaba a cargo sobre una demanda por separado al banco alemán y a Epstein, y que 4 días después de ser asignada al caso, recibió una lluvia de disparos en su domicilio que terminaron matando a su propio hijo. Pero gracias al gran trabajo del FBI, lograron encontrar al principal sospechoso, un abogado llamado Hollander. Pero como muchas personas que suelen ver películas de misterio seguro dedujeron, el principal sospechoso terminó suicidándose. Recordándonos al mismo Epstein, que fue alojado en una cárcel de máxima seguridad en Manhattan, donde por ejemplo también se encontraba el Chapo Guzmán, como para que nos demos una idea de que no era una simple cárcel. Y a pesar de la mal llamada máxima seguridad del edificio, pudo suicidarse. Y más asombroso aún, las cámaras de seguridad de esa noche justo no funcionaban, como suele ocurrir en los mejores lugares del mundo. Y los 2 guardias que estaban a cargo de la seguridad de esa noche, por supuesto, se quedaron dormidos. Así que por esta misma razón, la relación entre el abogado y el financista con mismos finales podrían ser, como hemos visto, ni más ni menos que otra casualidad. Pero por otro lado, cuando entendemos el caso como la persona con una impunidad extrema que supuestamente manejaba una red de tráfico sexual de menores para alguna de las personas más poderosas del mundo y que mueran de manera misteriosa, podríamos decir que al menos le da un pequeño empujón al bichito conspirativo que todos llevan adentro. Y es por eso que este tipo de publicaciones de documentos son tan llamativos para los medios. Algunos de los ejemplos son: los abogados de Ghislaine Maxwell habían dicho que ella no había tenido contacto con Epstein en más de 10 años, pero gracias a la publicación de los documentos se encontraron varios correos electrónicos entre ambos, luego de la demanda sucedida en 2015, donde Epstein le decía que ella no había hecho nada malo, que debía salir, levantar la cabeza y no actuar como un convicto que se escapaba, ir a fiestas y lidiar con eso. En otro de los documentos, Virginia había declarado que había fiestas constantes con chicas jóvenes en la isla. Dijo que solamente había un borrón de la cantidad de chicas. Había rubias, morenas, pelirrojas, todas eran hermosas chicas. Diría que las edades eran entre 15 y 21 años, declaró. Y que creía que ninguna de las chicas involucradas en estas fiestas lo hacían por sus propios deseos. Ghislaine Maxwell ha sido acusada, entre otras cosas, como reclutadora de chicas para Epstein, pero según las declaraciones de Virginia, también participaba en los abusos. Indicó que Maxwell era quien abusaba regularmente de ella, entre otras declaraciones mucho más perturbadoras. Siguiendo con los documentos, también podemos encontrar los nombres que declaró Virginia que habían sido encargados de abusar de ella, entre los que encontramos como al príncipe Andrés, al propio abogado de Epstein y al ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. También se encontró un príncipe del cual se desconoce el nombre, pero que tenía una gran cadena hotelera, y un presidente que, si bien no recordaba su nombre, dijo que hablaba español, como también otros nombres que en las declaraciones habían sido borrados o tachados. Si bien la lista de estos nombres son solo las declaraciones de Virginia en la que involucra a estas personas, ninguna de ellas ha sido acusada, ni siquiera el príncipe Andrés, al que se lo encontró en una fotografía con Virginia y Ghislaine Maxwell. Los fiscales dicen que el príncipe ha proporcionado cero cooperación con la investigación de Epstein, lo que es más que raro porque ¿cuál sería la razón para no cooperar con la investigación sobre una persona con tan horribles acusaciones? O al menos indicar que viajaba porque le gustaba ir a la isla paradisíaca, que recordemos que tiene entre sus principales atracciones un gran templo sin ventanas y con una gran puerta de madera que se traba desde afuera.
y que obviamente, como tiene que ser en todo edificio misterioso, no figuraba dentro de los planos del lugar, según el Departamento de Planificación y Recursos de las Islas Vírgenes. Y dicho esto, podríamos agregar, tiene en el techo unas estatuas doradas y una cúpula del mismo color que, si lo pensamos bien, tal vez no sería la mejor manera de decorar un edificio no declarado. Lo único que nos deja claro es que el gusto y el dinero no siempre van de la mano. Volviendo a los documentos, y como frutilla del postre, entre las declaraciones, Virginia podría ubicar al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, dentro de la isla. Dijo que ella, Maxwell, dos chicas y el expresidente habían estado en la isla privada. Dijo, recuerdo haberle preguntado a Jeffrey, ¿qué hace Bill Clinton aquí? Él se rió y le respondió, bueno, me debe un favor. Y aclaró que nunca dijo qué tipo de favor era y tampoco si hablaba en serio o era solo una broma. Tanto esto como lo anterior solo han sido declaraciones de ella, y como sabemos, Bill Clinton tampoco ha sido acusado de ningún delito. Además de esto, los abogados de Bill salieron a aclarar a Newsweek que Clinton nunca había viajado a esas islas, tal como lo habían declarado en 2019. En aquel tiempo también habían declarado que el expresidente había utilizado en 4 ocasiones el avión de Epstein entre 2002 y 2003, y que según la información detallada por el servicio secreto eran con destino a Europa, Asia y en 2 ocasiones a África, pero no daba información sobre los años anteriores o posteriores a esos 2 años. Y lo más dudoso fue que en la Administración de Aviación Federal todos los registros de los viajes quedan declarados, y finalmente se encontró que al menos 26 veces Bill hizo viajes a bordo del avión de Epstein. A lo que nuevamente nos vienen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué razón ocultaría estos viajes? ¿Habrá viajado realmente a las famosas islas? Y de ahí la más importante. ¿Qué opinará sobre la por lo menos increíblemente extraña arquitectura casi sin sentido del templo misterioso? Pero posiblemente sean preguntas que nunca vayan a ser respondidas.